El incesante pitido de las máquinas era el único sonido que acompañaba a Nuria Ordóñez durante su turno de madrugada en el Hospital Universitario Central de Asturias. Sus ojos, enrojecidos por el cansancio, revisaban meticulosamente los signos vitales de cada paciente, mientras sus pensamientos volaban hacia el pequeño apartamento donde su madre, Begoña, luchaba contra una enfermedad autoinmune que los médicos apenas comprendían. 30 minutos más y termino, se dijo a sí misma, masajeando su cuello adolorido. A sus 32 años, Nuria había convertido el sacrificio en su segunda naturaleza. 3 turnos seguidos esta semana, clases extras de formación los fines de semana, y aún así, la cifra en su libreta de ahorros parecía burlarse de ella. 200.000 euros para un tratamiento experimental que podría salvar a su madre. Una montaña imposible de escalar para una enfermera con un salario modesto. El café de la máquina expendedora, su cuarto esa noche, le quemó la garganta mientras repasaba mentalmente la última respuesta del banco. Lo sentimos, señorita Ordóñez, su solicitud de préstamo ha sido denegada. 3 bancos, 3 negativas. La realidad la golpeaba con la fuerza de un mazo. El tiempo se agotaba para Begoña. Con la cabeza gacha y los hombros caídos por el peso invisible de su preocupación, Nuria dobló la esquina del pasillo, sin advertir la imponente figura que avanzaba en dirección contraria. El impacto fue inevitable. Por Dios, ¿es que no mira por dónde va? La voz profunda y autoritaria retumbó en el pasillo vacío. Nuria levantó la mirada para encontrarse con unos ojos grises que la observaban con irritación. Reconoció inmediatamente a Íñigo Larraínzar, el temido propietario de la red de hospitales, incluido el UCA. Su presencia en las instalaciones a esas horas era tan inusual como intimidante. «Disculpe, señor Larraínzar», murmuró Nuria, agachándose rápidamente para recoger su carpeta y su pequeña libreta de cuentas que habían caído al suelo. No esperaba encontrar a nadie en esta planta a estas horas. El hombre, impecablemente vestido a pesar de ser las 3 de la madrugada, la observó con una mezcla de curiosidad e impaciencia. A sus 40 años, Íñigo Larraínzar era la personificación del éxito empresarial y el fracaso personal, según los rumores que circulaban entre el personal del hospital. Su divorcio había sido tan sonado como escandaloso, transformando a un hombre carismático en alguien frío y calculador. Cuando Nuria extendió la mano para recuperar su libreta, Íñigo ya la había tomado. Sus ojos se detuvieron en una página abierta donde se leían cifras, cálculos desesperados y la anotación «Tratamiento mamá, 200.000 euros», rodeada varias veces en rojo. «¿Problemas financieros, enfermera?», inquirió entrecerrando los ojos para leer su identificación. «Ordóñez». «Nuria Ordóñez», respondió ella, extendiendo la mano para recuperar su libreta con un gesto que pretendía ser firme pero que revelaba su vulnerabilidad. «Y mis finanzas personales no son asunto suyo, con todo respeto». Una sonrisa enigmática se dibujó en los labios del empresario. «Quizás podrían serlo», dijo, reteniendo la libreta un momento más. 200.000 euros es una cantidad considerable. ¿Puedo preguntar para qué tratamiento?» Nuria dudó. La desesperación luchaba contra su orgullo, pero el recuerdo de su madre, cada día más débil, inclinó la balanza. «Mi madre tiene una enfermedad autoinmune rara. El único tratamiento que podría ayudarla es experimental y no está cubierto por la seguridad social». Íñigo asintió lentamente, como si evaluara una propuesta de negocios. «Tengo una gala benéfica mañana por la noche. El señor Takeshi Morita, un inversor japonés clave para el nuevo ala de tratamientos experimentales, estará presente», explicó con voz neutra. «Necesito causar una buena impresión, y aparecer con la persona adecuada podría ser decisivo». Nuria frunció el ceño, confundida por el giro de la conversación. «¿Y eso qué tiene que ver conmigo?» «Le propongo un trato, señorita Ordóñez», continuó Íñigo, devolviéndole finalmente la libreta. «Acompáñeme a ese evento como mi pareja, y yo me encargaré personalmente del tratamiento de su madre». El pasillo pareció girar alrededor de Nuria. ¿Había escuchado bien? ¿Me está pidiendo que finja ser su novia a cambio de dinero?, preguntó con incredulidad.
Le estoy ofreciendo una solución a su problema, corrigió él con tono empresarial. Usted obtiene el tratamiento para su madre. Yo, la compañía adecuada para impresionar a un inversor importante. Un simple intercambio de servicios. El teléfono de Nuria vibró en su bolsillo. Era del apartamento donde había dejado a su madre con una cuidadora. Las llamadas nocturnas solo significaban una cosa: emergencias. Íñigo observó cómo el rostro de la enfermera palidecía al leer el mensaje. «Piénselo», dijo extendiéndole una tarjeta con su número personal, «pero no demore demasiado su respuesta. Algunas oportunidades, como algunos tratamientos, tienen fecha de caducidad». Mientras Nuria corría hacia la salida, la propuesta de Íñigo Larraínzar resonaba en su cabeza como una melodía perturbadora y tentadora a partes iguales. El vestido de noche, prestado por una compañera del hospital, se ajustaba perfectamente a la silueta de Nuria, quien contemplaba su reflejo con extrañeza. Apenas se reconocía en aquella mujer elegante que le devolvía la mirada desde el espejo. 24 horas atrás, había estado suministrando medicamentos en una sala de hospital. Ahora se preparaba para acompañar a uno de los hombres más poderosos de Oviedo a una gala benéfica. La condición de Begoña se había estabilizado tras el susto de la noche anterior, pero el especialista había sido claro. Sin el tratamiento experimental, su sistema inmunológico continuaría atacando su propio organismo. El tiempo se convertía así en un lujo que no podían permitirse. «Solo es una noche», se repitió Nuria intentando apaciguar su conciencia, mientras el chofer de Íñigo Larraínzar la esperaba abajo. Una noche a cambio de la vida de mamá. El Hotel Reconquista resplandecía como un palacio urbano en el corazón de Oviedo. Cientos de luces iluminaban su fachada histórica, mientras la élite asturiana y diversos inversores internacionales cruzaban sus puertas. Nuria sentía que cada latido de su corazón era audible mientras el Aston Martin de Íñigo se detenía frente a la entrada principal. «Recuerda lo que acordamos», murmuró él, ajustándose el nudo de la corbata mientras el valet abría la puerta. «Llevamos 3 meses conociéndonos. Te conocí durante una de mis visitas regulares al ala pediátrica del hospital». «¿Visitas el ala pediátrica?», preguntó Nuria, genuinamente sorprendida. Algo parecido a la vulnerabilidad cruzó los ojos de Íñigo por un instante. «Más de lo que imaginas», respondió secamente, recuperando su máscara de imperturbabilidad. «¿Preparada?». El salón principal era un caleidoscopio de lujo y opulencia. Candelabros de cristal, arreglos florales exquisitos y meseros con bandejas de champán francés componían una escena de la que Nuria solo había sido espectadora a través de revistas o películas. Ahora formaba parte de ella, del brazo del anfitrión principal. «Sonríe como si acabara de decirte algo maravilloso», susurró Íñigo, inclinándose ligeramente hacia ella mientras saludaba con la mano a un grupo de hombres de negocios. Nuria obedeció, aunque su sonrisa se congeló al ver acercarse a un hombre de expresión astuta y mirada penetrante. «Íñigo, viejo zorro», saludó el recién llegado con falsa camaradería. «No dijiste que vendrías acompañado». «Asier, te presento a Nuria Ordóñez», respondió Íñigo colocando su mano protectoramente sobre la cintura de ella. «Nuria, él es Asier Etxebarria, mi socio». La mirada evaluadora de Asier la recorrió de pies a cabeza, deteniéndose un segundo más de lo necesario en el sencillo colgante que llevaba, el único recuerdo que conservaba de su padre. «Una enfermera del UCA, ¿verdad?», preguntó con un tono que sugería que ya conocía la respuesta. «Qué inesperado». Antes de que Nuria pudiera responder, Íñigo intervino. «El señor Morita acaba de llegar. Si nos disculpas, Asier». Mientras se alejaban, Nuria sintió la mirada del socio clavada en su espalda como un puñal. «No le hagas caso», murmuró Íñigo. Asier esperaba que viniera con alguna de las socialités habituales. Alguien fácilmente impresionable y sin opinión propia. Takeshi Morita resultó ser un hombre de baja estatura, ojos vivaces y sonrisa amable que contrastaba con su reputación de negociador implacable. Para sorpresa de Nuria, el japonés mostró más interés en ella que en el propio Íñigo. «La señorita Ordóñez trabaja en cuidados intensivos»,
explicó Íñigo, visiblemente complacido por el rumbo de la conversación. ¿De verdad? El rostro de Morita se iluminó. Mi hija estudia medicina en Tokio. Siempre me cuenta sobre los avances en tratamientos experimentales, especialmente para enfermedades autoinmunes. El corazón de Nuria dio un vuelco. ¿Era posible que el destino le estuviera tendiendo un puente? De hecho, comenzó olvidando momentáneamente su papel de acompañante silenciosa. Estaba revisando un artículo fascinante sobre nuevas terapias con anticuerpos monoclonales que podrían revolucionar el tratamiento de esas enfermedades. Los ojos de Morita brillaron con interés genuino mientras Nuria, animada por su atención, explicaba con pasión y conocimiento los pormenores del tratamiento. A su lado, Íñigo la observaba con una mezcla de asombro y algo más que no supo identificar. La velada transcurrió con una fluidez inesperada. Para su sorpresa, Nuria se encontró disfrutando de conversaciones sobre avances médicos, política sanitaria y hasta literatura japonesa, descubriendo que Morita era un ávido lector de clásicos españoles. «Tu novia es extraordinaria», comentó el inversor a Íñigo cuando la cena llegaba a su fin. «No solo hermosa, sino brillante, una combinación poco común». Por primera vez en la noche, Nuria vio a Íñigo sonreír con naturalidad, sin el cálculo frío que parecía acompañar cada uno de sus gestos. «Lo sé», respondió él, mirándola directamente a los ojos. «Tuve suerte de encontrarla». En el camino de regreso, un silencio extrañamente cómodo se instaló en el coche. Finalmente, fue Íñigo quien lo rompió. «Has estado impresionante». Morita quedó encantado. «Solo fui yo misma», respondió Nuria, sintiendo que el peso del día caía sobre sus hombros. «¿Eso significa que cumplirás tu parte?» Íñigo la miró largamente antes de responder. «Tengo una nueva propuesta», dijo finalmente. «Morita quiere conocer más sobre el proyecto del ala de tratamientos experimentales. Habrá 4 eventos más en las próximas semanas, donde su presencia será crucial». El corazón de Nuria se hundió. ¿Estaba renegociando el acuerdo? «A cambio», continuó él como si hubiera leído su preocupación, «no solo cubriré el tratamiento de tu madre, sino que te ofreceré una especialización en enfermería oncológica y un apartamento cerca del hospital para facilitar sus cuidados». Nuria lo miró fijamente, intentando descifrar qué se ocultaba tras aquella generosidad desmedida. ¿Qué ganaba realmente Íñigo Larraínzar con todo esto? «¿Por qué?», preguntó directamente. «¿Por qué yo? Podrías haber elegido a cualquiera». La mirada de Íñigo se perdió en las luces nocturnas de Oviedo antes de responder. «Porque nadie más habría impresionado a Morita como tú lo hiciste esta noche», dijo en voz baja. «Y porque llevo meses observándote en el hospital, viendo cómo tratas a los pacientes con una humanidad que es escasa en mi mundo». El pequeño apartamento en el edificio Calatrava, a escasos minutos del Júcar, superaba cualquier expectativa que Nuria pudiera haber tenido. Amplios ventanales que inundaban de luz natural las estancias, cocina equipada con electrodomésticos de última generación y, lo más importante, todas las adaptaciones necesarias para facilitar la movilidad de Begoña. Su madre, todavía desconcertada por el repentino cambio, observaba con asombro el jardín comunitario desde su nueva habitación. «No lo entiendo, hija», murmuró Begoña, mientras Nuria ajustaba los goteros con el tratamiento experimental que había comenzado 3 días atrás. «¿Cómo has conseguido todo esto?». Nuria evitó su mirada, concentrándose innecesariamente en los ajustes del equipo médico. «Ya te lo dije, mamá. El hospital me ha ofrecido un programa especial para empleados con familiares enfermos». Mintió, odiándose por ello, pero convencida de que era mejor que la verdad. «Parte de mi nuevo contrato». La mentira pesaba tanto como el vestido de diseñador que Íñigo había enviado esa mañana para el segundo evento, una subasta benéfica en el Museo de Bellas Artes de Asturias. Junto al vestido había una nota escrita a mano: «Para continuar impresionando». No estaba firmada, pero reconoció la caligrafía elegante y angulosa del empresario. 3 horas después, al entrar del brazo de Íñigo en el salón principal del museo, Nuria comprendió que impresionar era quedarse corto. Las miradas de curiosidad, envidia y asombro
Los seguían como sombras mientras avanzaban entre las obras de arte expuestas para la subasta. «Estás deslumbrante», susurró Íñigo, y por primera vez Nuria percibió sinceridad en su voz. «Morita nos está observando desde la esquina. Parece complacido». «Tu socio también», respondió ella señalando discretamente hacia Asier Etxebarria, quien conversaba con un grupo de inversores sin apartar la mirada de ellos. «Y no parece tan complacido». Íñigo siguió su mirada, y su expresión se endureció momentáneamente. «Asier tiene sus propios intereses en el proyecto del ala experimental, intereses que no siempre coinciden con los míos». La noche avanzaba entre copas de vino, pujas astronómicas por obras de arte y conversaciones superficiales que Nuria navegaba con creciente soltura. Habían acordado que ella hablaría principalmente de temas médicos, su especialidad, mientras Íñigo manejaba las negociaciones empresariales. Durante un momento de calma, mientras Íñigo discutía los detalles de una inversión con Morita, Nuria se retiró hacia una pequeña terraza para tomar aire. El fresco nocturno de Oviedo fue un alivio para sus mejillas acaloradas. «Impresionante actuación», dijo una voz a sus espaldas. «Casi podría creer que realmente estás enamorada de él». Asier Etxebarria se acercó con pasos silenciosos, sosteniendo una copa de brandy que hacía girar lentamente entre sus dedos. «No sé a qué te refieres», respondió Nuria, adoptando el tono neutro que había perfeccionado durante años de tratar con pacientes difíciles. «Vamos». Asier sonrió sin alegría. «Conozco a Íñigo desde hace 20 años. No se fija en enfermeras, por muy bonitas que sean, a menos que obtenga algo a cambio». Un escalofrío recorrió la espalda de Nuria, pero mantuvo la compostura. «Quizás no lo conoces tan bien como crees», replicó, intentando dar por terminada la conversación. Asier se acercó más, invadiendo sutilmente su espacio personal. «¿Sabes por qué es tan calculador?», preguntó en tono confidencial. Su exesposa, Adriana, intentó quitarle la mitad de su fortuna en el divorcio. Una mujer ambiciosa que lo engatusó fingiendo interés por sus proyectos benéficos. Desde entonces Íñigo no confía en nadie, especialmente en mujeres que aparecen de la nada. Nuria sintió que el aire se volvía más denso a su alrededor. ¿Era esa la razón de la frialdad de Íñigo? Un corazón herido escondido tras capas de indiferencia calculada. «Deberías preguntarte por qué te eligió realmente», continuó Asier, apurando su brandy. «Tal vez deberías investigar sobre la pequeña Lucía y por qué Íñigo visita regularmente el ala pediátrica». Antes de que pudiera responder, la voz de Íñigo los interrumpió. «¿Interrumpo algo?», preguntó con tono ligero, pero su mirada hacia Asier era glacial. «En absoluto», sonrió Asier, retrocediendo. «Le contaba a tu encantadora novia lo afortunada que es». Cuando el socio se alejó, Íñigo se volvió hacia ella con expresión preocupada. «¿Estás bien? ¿Qué te ha dicho?». Nuria dudó. La mención de aquella niña, Lucía, había despertado su curiosidad, pero algo en la vulnerabilidad momentánea de Íñigo la detuvo. «Nada importante», mintió. «Solo estaba siendo desagradable». Íñigo asintió lentamente, como si evaluara la verdad en sus palabras. «Morita quiere hablar contigo sobre los protocolos de seguridad en el tratamiento experimental», dijo, cambiando de tema. «Está impresionado con tus conocimientos. Dice que tiene información que podría interesarte sobre nuevos avances en Japón». El corazón de Nuria dio un vuelco. Información que podría ayudar a su madre, contactos internacionales, conocimientos que jamás habría adquirido en su posición habitual. Este acuerdo le estaba abriendo puertas que ni siquiera sabía que existían. Cuando regresaron al salón, la mano de Íñigo se posó en la parte baja de su espalda con una calidez que ya no parecía parte de una actuación. Sus dedos se entrelazaron naturalmente con los de ella mientras se acercaban a Morita, y por un instante desconcertante, Nuria se encontró deseando que aquel gesto fuera real. 3 eventos más tarde, la farsa comenzaba a desdibujarse peligrosamente. Las llamadas nocturnas de Íñigo para comprobar el estado de Begoña, las discusiones apasionadas sobre ética médica durante los trayectos en coche, las miradas que duraban un segundo más de lo necesario, todo aquello no formaba parte del acuerdo original.
Una tarde, mientras revisaba los resultados de las últimas pruebas de su madre, que mostraban una mejoría significativa, Nuria recibió un mensaje inesperado de Íñigo. «Necesito verte. No es sobre los eventos. Es personal». El mensaje la encontró en la cafetería del hospital durante un breve descanso entre pacientes. Su corazón se aceleró mientras tecleaba una respuesta. «Ha pasado algo». La contestación llegó inmediatamente. «Te espero en el Parque San Francisco en 1 hora, junto al estanque de los patos». Aquel encuentro, lejos de las miradas curiosas y del brillo artificial de los eventos sociales, marcaría el principio del fin de la farsa. O quizás el comienzo de algo auténtico que ninguno de los dos se había atrevido a nombrar todavía. El estanque del Parque San Francisco reflejaba un cielo ovetense inusualmente despejado cuando Nuria llegó, con el corazón latiendo acelerado y la mente llena de preguntas. Íñigo ya estaba allí, alimentando distraídamente a los patos con trozos de pan, vestido con ropa casual que lo hacía parecer un hombre completamente diferente al poderoso empresario que todo Oviedo conocía. «Gracias por venir», dijo al verla, con una voz tan desprovista de su habitual tono autoritario que Nuria apenas la reconoció. Se sentaron en un banco apartado, rodeados por el verdor primaveral del parque y el rumor distante de niños jugando. Durante unos minutos ninguno habló, como si ambos temieran romper algo frágil que había ido creciendo entre ellos. «Quería que conocieras a alguien», dijo finalmente Íñigo, mirando hacia un punto en la distancia. «Alguien importante». Siguiendo su mirada, Nuria vio acercarse a una mujer mayor empujando una silla de ruedas, donde iba sentada una niña de unos 8 años. La pequeña tenía una sonrisa radiante que contrastaba con la evidente fragilidad de su cuerpo. «¡Tío Íñigo!», exclamó la niña con entusiasmo cuando llegaron a su altura. Íñigo se levantó para abrazarla con una ternura que transformó completamente su rostro. «Nuria, te presento a Lucía», dijo con voz suave. «Mi sobrina». Las piezas comenzaron a encajar en la mente de Nuria mientras observaba a Íñigo interactuar con la pequeña, mostrándole cómo los patos se acercaban a comer de su mano. La razón de sus visitas al ala pediátrica, la pasión oculta tras sus inversiones en tratamientos experimentales. Cuando la cuidadora se llevó a Lucía para que jugara en un área cercana, Íñigo volvió a sentarse junto a Nuria. «Leucemia infantil», explicó con voz contenida, «diagnosticada hace 3 años. Mi hermana y su esposo no sobrevivieron al accidente que tuvieron cuando regresaban del hospital tras recibir el diagnóstico». Nuria contuvo la respiración, comprendiendo de golpe la magnitud del dolor que aquel hombre había estado cargando silenciosamente. «Por eso el ala de tratamientos experimentales», murmuró. «No es solo un proyecto empresarial». Íñigo asintió lentamente. «Lucía recibió un tratamiento experimental similar al de tu madre. Fue uno de los primeros casos exitosos», continuó. «Cuando te vi esa noche en el hospital, con tu libreta de cálculos desesperados, me vi a mí mismo 3 años atrás. Las barreras que Nuria había construido cuidadosamente para separar sus sentimientos del acuerdo comercial se desmoronaron como un castillo de naipes». «¿Por qué no me lo contaste desde el principio?», preguntó suavemente. «Porque entonces habrías aceptado por compasión», respondió él con honestidad brutal. «Y no quería tu compasión, Nuria. Quería...». No terminó la frase, pero sus ojos, por primera vez completamente transparentes, hablaron por él. El último evento, una cena de gala con los inversores internacionales, estaba programado para 2 días después. Sería el cierre del acuerdo con Morita y, teóricamente, el fin de su arreglo. La idea, que debería haberla aliviado, ahora le provocaba un vacío inexplicable. La noche del evento, mientras se preparaba en el apartamento, Nuria recibió la llamada del médico de Begoña. Los resultados eran mejor de lo esperado. El tratamiento estaba funcionando milagrosamente bien. «Es como si su cuerpo hubiera estado esperando exactamente este medicamento», explicó el médico con asombro. «La mejoría es extraordinaria». Con lágrimas de alivio resbalando por sus mejillas, Nuria llamó a Íñigo para compartir la noticia. Su reacción, un silencio emocionado seguido de un «sabía que funcionaría», solo intensificó la confusión de sus sentimientos. El Hotel Reconquista los recibió nuevamente esa noche,
cerrando un círculo que había comenzado semanas atrás. Pero esta vez, cuando Nuria entró del brazo de Íñigo, ya no sentía que estaba interpretando un papel. La conexión entre ellos era palpable, transformada por las verdades compartidas y las barreras derribadas. El anuncio oficial de la inversión millonaria de Morita en el ala de tratamientos experimentales fue recibido con aplausos entusiastas. Mientras Íñigo pronunciaba su discurso de agradecimiento, su mirada buscaba constantemente la de Nuria entre la multitud. Este proyecto salvará vidas, concluyó con sinceridad innegable, y no habría sido posible sin personas que creen en el poder de la esperanza y la innovación. La celebración se extendió hasta la madrugada, pero a medianoche, Íñigo se acercó discretamente a Nuria. ¿Podemos hablar?, preguntó señalando hacia la terraza privada. Bajo un cielo estrellado de Oviedo, con las luces de la ciudad a sus pies, Íñigo tomó las manos de Nuria entre las suyas. «El acuerdo termina esta noche», dijo con voz grave. «El tratamiento de tu madre está asegurado, la especialización en oncología esperándote, y el apartamento es tuyo, sin condiciones». Nuria asintió, sintiendo un nudo en la garganta. «Gracias por todo lo que has hecho», logró articular. «No me has entendido», continuó él, acercándose más. «El acuerdo termina, pero no quiero que esto termine». El corazón de Nuria dio un vuelco. «¿Qué estás diciendo exactamente?» «Que estos meses fingiendo me han enseñado lo que es real», respondió, con una vulnerabilidad que nunca antes había mostrado. «Me enamoré de ti, Nuria, de tu fuerza, tu inteligencia, tu compasión, de la forma en que ves el mundo y a las personas que hay en él». Nuria sintió que el tiempo se detenía. Todos los miedos y dudas que la habían atormentado durante semanas se disiparon bajo la intensidad de aquella mirada. «¿Cómo sé que esto no es parte del acuerdo?», preguntó necesitando estar segura. «¿Cómo sé que mañana, cuando ya no me necesites para impresionar a nadie, seguirás sintiendo lo mismo?» Íñigo sacó un sobre de su bolsillo interior y se lo entregó. Dentro había una carta formal de renuncia a su posición en la junta directiva del hospital. «Voy a centrarme exclusivamente en la Fundación para Niños con Enfermedades Raras», explicó. «Con o sin ti, ya no seré tu jefe ni tendrás que preocuparte por conflictos de interés. Lo que decidas ahora será únicamente por lo que sientes, no por lo que me debes». Desde la sala llegaban los ecos de la música y las conversaciones, pero en aquella terraza solo existían ellos dos, liberados al fin de las máscaras y los acuerdos que los habían unido inicialmente. «Me enamoré de un hombre que no creía que existiera», confesó Nuria acercándose hasta que sus rostros quedaron a centímetros de distancia. Un hombre escondido detrás de contratos y negociaciones, pero con un corazón tan grande como su imperio. Cuando sus labios finalmente se encontraron, ya no había rastro de fingimiento. El beso selló una promesa que había comenzado como un acuerdo comercial y se había transformado en algo que ninguno de los dos había buscado, pero que ambos necesitaban desesperadamente. Días después, mientras Nuria acompañaba a su madre a su sesión de tratamiento, Begoña la miró con perspicacia maternal. «Nunca fue solo un contrato, ¿verdad?», preguntó, sorprendiendo a su hija. «¿Cómo lo supiste?». Begoña sonrió con sabiduría. «Porque hay cosas que no se pueden fingir, hija. La forma en que hablas de él, cómo te iluminas cuando recibe tus mensajes. Algunas veces el destino utiliza caminos extraños para llevarnos donde debemos estar». Mientras observaba a Íñigo y Lucía esperándolas en la sala de espera, Nuria supo que su madre tenía razón. Que en este hospital donde había pasado innumerables noches, luchando por la vida de desconocidos, finalmente había encontrado a alguien por quien luchar que también luchaba por ella. Un acuerdo que comenzó con 200.000 euros había terminado con algo mucho más valioso. Un amor que ninguno de los dos había incluido en sus cálculos iniciales, pero que ahora valía más que todas las fortunas de Oviedo. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia. Esperamos que el viaje de Nuria e Íñigo por las calles de Oviedo haya tocado tu corazón. Si te ha emocionado esta historia de amor que nació de un acuerdo inesperado, no olvides suscribirte a nuestro canal y dejar tu me gusta en el vídeo. Cada interacción nos ayuda a seguir creando estas historias para ti.
Cada día traemos nuevas narrativas llenas de emoción, giros inesperados y personajes inolvidables que están esperando a que los descubras. Y, por supuesto, nos encantaría saber, ¿qué te pareció el cambio en Íñigo? ¿Esperabas ese final? Cuéntanos tu opinión en los comentarios. Nos vemos mañana con otra historia que te dejará sin aliento.